Hola, hoy vamos a hablar de un problema que muchos tenemos con nuestro Matiz, el motor que se acelera al pisar el pedal de embrague para subir de marcha. Voy a explicar cómo funciona la gestión del régimen del motor al soltar el pedal de acelerador. Hay dos casos, cuando el coche está parado, cuando el coche está circulando. Para conocer esta información, la SM o computadora recibe la señal del sensor de velocidad. Para saber que hemos soltado el pedal del acelerador, la SM dispone de un switch que se encuentra dentro del cuerpo de aceleración. Es el switch de marcha mínima. Si el coche está parado, aceleramos y luego soltamos el pedal. La SM hará bajar el régimen del motor enseguida para que vuelva al régimen de ralentí. Si el coche está circulando y cambiamos de marcha, al pisar el pedal de embrague, la SM mantendrá el régimen motor alrededor de un segundo para permitirnos entrar la marcha más suavemente. ¿Cuál es la razón por la cual el régimen motor sube en ese momento? La calibración del cuerpo de aceleración. Vamos a recordar las condiciones para conseguir una buena calibración. No tener ningún código de error en la SM. Para evitar una calibración equivocada, la SM no aceptará calibrar el cuerpo de aceleración en caso de código DTC presente. Imaginemos que tenemos un sensor MAC defectuoso y calibramos así. El motor haría cualquier cosa luego. Entonces lo primero es arreglar los problemas y borrar los códigos de error. La depresión dentro del múltiple de admisión medida por el sensor MAP, tiene que estar alrededor de 34 kPa, con un ralentí a 800 RPM. Si no es el caso, hay que revisar todos los elementos del circuito de vacío. Hay un video sobre eso en mi canal. Una vez el problema arreglado, hay que verificar si hace falta calibrar el cuerpo de aceleración, porque a veces es suficiente con arreglar la fuga en el circuito de vacío. Las válvulas tienen que estar bien ajustadas, porque esto puede influir en la depresión dentro del múltiple de admisión. El cable y conector del cuerpo de aceleración tienen que estar en buen estado. Hay que quitar el conector y revisarlo visualmente. No tiene que haber ningún cable suelto o pelado. Podemos verificar que el switch de ralentí, el que detecta si dejamos de acelerar, está funcionando bien. Para verificar el interruptor de marcha mínima, quitamos la brida, quitamos la manguera de entrada de aire, quitamos el conector, ponemos un multímetro en posición test de continuidad entre el pin 3 y el pin 7. Vemos que tenemos continuidad y si abrimos la mariposa, se para. El contacto está bien. La batería tiene que estar bien cargada y el alternador tiene que trabajar correctamente también. Una vez que todo es correcto, podemos proceder a la calibración del cuerpo. Para eso, hay dos videos en mi canal para hacerlo sin escáner. Son dos métodos distintos. También se puede calibrar con un escáner con funciones avanzadas. En mi canal tengo una presentación del escáner Ansell FX1000, que es el escáner más barato con funciones avanzadas para nuestro Matiz. Es el método más fiable para calibrar el cuerpo de aceleración, porque es darle a un botón del escáner y escuchar enseguida cómo calibrar el cuerpo. Con los métodos manuales, sin escáner, siempre nos quedamos con la duda de si realmente se ha hecho la calibración. Una vez la calibración efectuada, vamos a dar una vuelta para probar el coche. Si vemos que el problema de aceleración sigue al cambiar de marcha, hay que hacer lo siguiente. Elegir una carretera con poco tráfico, conducir a más de 70 km por hora en cuarta, acelerar unos segundos para llegar a entre 90 y 100 km por hora y soltar el pedal de acelerador para dejar que el coche decelere solo. No hay que tocar ningún pedal. Hacemos esto unas 5 veces. En cuarta subimos a unos 90 así y soltamos el acelerador.
velocidad baje hasta los 60 más o menos. Hacemos eso unas 5 veces. Si vemos que el problema sigue, nos paramos, apagamos el motor unos segundos, volvemos a arrancar y dejamos el motor en ralentí unos 3 minutos y volvemos a conducir a más de 70 km por hora, dejando el coche desacelerar unas 5 veces. Después de eso, el régimen motor ya no debería subir al pisar el embrague para cambiar de marcha. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.